Tiempo de reflexión. El espacio donde el pastor Claudio González y su equipo abordan desde la palabra de Dios los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Muy pero muy buenos días, que Dios te bendiga, bienvenido a tu programa. Amén. Tiempo de reflexión. Te saluda el pastor Claudio González de la Iglesia Casa de Esperanza, arrancando un precioso día martes. Me acompañan los pastores Cardoso de la Iglesia Pentecostal Columna de Fuego. Pastora Nuri, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, pastor, muy bien, gracias. Bendiciones, honrada por estar en este lugar. Amén, pastor Damián, ¿cómo le va? Agradecido con Dios y nuevamente hoy viernes con nuevos bríos aquí. Hoy martes, ya estamos pensando del viernes. Hoy martes con nuevos bríos, agradecidos con el Señor y bueno, para reflexionar en asuntos muy importantes que nos concierne a todos. Amén, amén. Reciban los saludos de los pastores de Argentina. Hoy temprano hablaban conmigo y dice, me saluda a los pastores Cardoso cuando pues bueno, envían muchos cariños, son muy bendecidos cuando comparten siempre ustedes cada martes. Ellos están ahí siempre también esperando la palabra de bendición. Ellos son parte de este ministerio, ¿no? Sí. Ellos están al frente de la obra Casa de Esperanza en Argentina. Ricardo. El pastor Ricardo y la pastora Elsa. Me estaban dando en estos días una noticia muy bonita, porque en medio de esta situación Dios no ha parado y bendito Dios, están comenzando una nueva obra. Wow. En Miramar. Eso queda en el sur de donde estamos, un ejemplo en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la famosa ciudad de Mar del Plata. Y están comenzando allí una obra. Y la obra ha comenzado, si podemos decir, virtualmente, porque a través de las redes sociales, pero gracias a Dios hay un grupo empezando a reunirse y están enviando los estudios que nosotros damos, que llamamos coyuntura, que damos en las casas de esperanza. Ya van a empezar ellos allá, así que mi corazón se goza que a pesar de todas estas circunstancias, allí están trabajando y creciendo. Sí, y mire usted qué cosa, pastor. Usted dice que acaban de abrir una obra, aunque sea virtualmente. Ajá. En tiempos donde no hay este tipo de crisis, donde estamos libres, estamos, como decimos, sueltos, quizás no se abren obras. Y sin embargo, en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, en medio de este encerramiento, se abre una obra. Es decir, nada puede detener, y esto es una prueba, nada puede detener la expansión del reino de Dios. Depende mucho de nosotros creerle a Dios en esta temporada. Así es. Yo creo que ahí se cumple la palabra que dice que todo nos ayuda para bien, aquellos que hemos sido llamados conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de una circunstancia adversa sacamos una situación positiva, ¿no? Es como aquel famoso dicho, si te tiran piedras, una escalera con ella, una pared con ella, algo, ¿no? En mi país dirían, si te tiran limones, haz una limonada. Venga, me gustó más eso. Mire, cuando hay una mata de fruto, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era un muchacho en Cuba, ¿se acuerda el mango que traje? En Cuba hay muchas matas de mango, esa es la fruta que más hay en Cuba, el mango. Y yo me acuerdo cuando éramos muchachos, nosotros tomábamos unas piedras, tumbar el mango. Pero la piedra siempre se la tirábamos al mango que estaba maduro. En el Evangelio sucede lo mismo. El ministerio que da fruto, el ministerio que avanza, el ministerio que conquista las almas, el ministerio que está haciendo la obra del Señor, es el ministerio que más piedra va a recibir siempre. Me gusta esa comparación. Entonces, es bueno recibir las piedras porque como le pasó a Don Quijote y Sancho Panza, la misma historia, es señal de que andamos, que estamos caminando. Entonces, eso es muy importante, no mantenernos en una posición de comodidad, porque la posición de comodidad es sinónimo de no avanzar. Hay que avanzar, hay que extender, hay que ampliar el evangelio, y esto es una prueba, y gloria a Dios, yo me alegro con ese crecimiento en Argentina. Amén. Damos gracias a Dios y queremos decirte en esta mañana que como iglesia, como siervos de Dios, como pastores, también tenemos ojos. Amén. Vemos, entendemos, analizamos
las cosas, y hoy te traemos aquí a la mesa de reflexión un tema que lo titulé las 4 generaciones. Hay 4 generaciones que la Biblia nos habla, y este tema lo estamos trayendo por lo que está ocurriendo hoy en día, no solamente en nuestra ciudad, que lamentablemente está ocurriendo en nuestra ciudad, que son todas estas protestas que están surgiendo, que han surgido en Minneapolis con la muerte de George Floyd, un ejemplo, este señor afroamericano que lamentablemente estaba en un procedimiento delictivo, estaba usando, dicen las noticias, que estaba usando billetes falsos. Sí. La policía lo detiene. Claro, hay 8 minutos de un video que alguien grabó, y yo no sé si en ese video estará todo el contenido, pero es lo que se ha hecho a correr en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde el policía lo detiene, lo somete y pone su rodilla sobre el cuello de él. Él dice que no podía respirar. A todo esto sufre una conmoción, viene la ambulancia, lo lleva al hospital, muere rumbo al hospital. Esto ha traído algo que sucedió ya hace muchos años en Los Ángeles, cuando también una persona afroamericana muere en manos de un policía y se produce unos destrozos y vandalismo en la ciudad de Los Ángeles, que recorrió eso el mundo entero. Hoy, lamentablemente, nace en Minneapolis, un escándalo, una protesta donde la gente sale a las calles no solo a protestar por lo que hizo este policía contra George Floyd, sino que vandalizan los negocios, Así es. queman las tiendas, destruyen las calles, incendian los negocios. Y eso no quedó allí en Minneapolis, se llevó a Chicago, se llevó a Los Ángeles, a Nueva York, a Miami, llegó aquí a nuestro condado de Palm Beach, Boca Ratón. ¿Cómo no? Es impresionante. Yo ayer dediqué mucho, por no decir todo el programa, al tema, porque lamentablemente se sale a manifestar la gente pidiendo justicia, haciendo injusticia. Así es. Usted Creo sabe que yo ayer hice un Facebook Live. Yo lo vi, buenísimo. Comentando sobre esto, porque déjeme decirle, yo estoy 100% con que se manifiesten. Uh-huh. Estamos en un país libre de expresión, está bien que salgamos, hubo una injusticia, Uh-huh. es hora ya que se acabe ya el odio, el racismo, porque Dios nos creó a todos igual, Dios nos ama a todos. Uh-huh. Dios no anda mirando si es negro, chino, qué color. Somos nosotros los que hemos creado ese odio, somos nosotros los que hemos creado esa diferencia. Entonces, yo hice una pregunta y hoy la voy a traer de nuevo aquí a la mesa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre ese policía que asfixió al Señor a estas personas que han salido a la calle a destruir? Porque estas personas no están detrás del dolor de los familiares del que falleció. Estas personas están vandalizando. Estas personas no tienen dolor ninguno. Lo voy a simplificar en una sola palabra. En mi país diría que esto es sinvergüenzura. Yo creo que tenemos que analizar los escenarios a la protesta que se realizó en el 1992, las condiciones que estaban creadas y las que no existían en esa época. Y cuando lo llevamos a esta época que estamos viviendo, vemos las condiciones que están creadas y las que existen en esta época. Hay diferentes factores que influyen también en que todo esto alcance un rango que no se esperaba, o alcance lugares y formas de manifestación diferentes a las que antes se podía ver cuando Martin Luther King. Uh-huh. Y es que hemos visto, y no es secreto para nadie, que los partidos de izquierda
después del 92 para acá, siempre lo han hecho, pero del 92 para acá han incrementado sus tentáculos hacia diferentes países de partidos de derecha, como son los capitalistas, Estados Unidos, Argentina y muchos más, y Venezuela. Y esta contaminación de estos tentáculos ha impuesto de una u otra forma en toda esta área social, porque como la democracia, porque quiero decirle algo, y yo sé que los que están escuchando quizás estén de acuerdo, pero bueno, ese es el tema aquí, de que intercambiemos opiniones. Porque si ahora yo voy a mi país ahora y alguien me dice, ¿viste lo que está pasando en Estados Unidos? Para que tú veas lo que hizo el policía, para que tú veas que están quemando las casas. ¿Sabes por qué? Están haciendo todas esas cosas por la democracia que hay. Porque hay leyes para proteger también. Entonces somos extremadamente permisivos bajo el amparo de democracia, el amparo de protección. Pero en nuestros países eso no sucede. Jamás. Porque si tú sales y haces eso, ahí tienes la policía cayéndote a golpe arriba y vas preso y vas con todo. Entonces, no podemos ver esto como que hay una falta de democracia en Estados Unidos. Hay una democracia demasiado liberal, extensiva, libre. Y producto de eso las personas hacen y deshacen. Es decir, seamos ejemplo. No es lo que piensan mucho, es la verdad. Es la verdad. Entonces estos países han tratado de contaminar a través de diferentes áreas, a través de los medios de comunicación, a través de los medios de políticos, y de una forma u otra lo han hecho y están metidos sus tentáculos en muchos lados. Y hoy estamos viendo eso. Que muchas de las personas que se detuvieron habían sido pagadas por personalidades de Venezuela, de Cuba, que pagaron haitianos, venezolanos, cubanos, para que en medio de toda esta crisis ellos causen este alboroto, este vandalismo, y entonces parezca como que es el pueblo inconforme. No es el pueblo inconforme. Quiero decirle, es una minoría. Si se compara, eso es una minoría. Pero cuando salen 30, 40 personas haciendo una cosa, nadie los detiene. Y producto de la democracia que hay y de los derechos que hay, los policías no les fueron arriba. Entonces es muy importante entender esto. Esto es una minoría. Ya el gobierno tomó cartas en asuntos. Gracias a Dios. Todos esos rostros están en las cámaras, en los celulares, en las cámaras del negocio de enfrente, la chapa de los autos, todo. El gobierno no va a dar quizás todos los detalles, pero todo eso no va a pasar impunemente. El gobierno va a tomar cartas en el asunto. Si fuera por mí, yo los tomaba y los montaba en un avión y les decía, váyanse para su país. Claro. Porque este es un país de libertad, es un país el norteamericano, la persona ciudadana americana quiere vivir en libertad, en tranquilidad. Y todo inmigrante que está en este país y está en esa protesta vandalizando, cuando los agarren tendrían que quitarle la ciudadanía y deportarlos. De eso se trata. Porque nadie puede destruir su propia casa. Así es. En nuestros países se lo hubieran hecho. No, entonces, señor. La democracia aquí no se los hace. Pero en nuestros países los agarran y... Se comen el abuso, como quien dice. Exacto. Se comen el abuso. Yamilés Gómez dice, bendiciones. Gracias, Yami, que Dios te bendiga. Magda Valido dice, muy buenos días, pastores, bendiciones. Amén. Liana Masis dice, bendiciones, buenos días. Nuestra hermana Freddy María Nuri Sierra dice, buen día, pastores, buen día, Raúl, porque Raúl lo tenemos aquí enfrente a micrófono. Raúl, no sé si estás ahí con todo el ánimo, se lastimó el brazo, Raúl. Sí. Y gracias a Dios lo está pudiendo mover hoy, lo veo más ahí animado. Lo hemos apapachado estos días, eso sí. ¿Cómo estás, Raúl? Que Dios te bendiga. Muy buenos días a todos. Amén. Se lastimó el brazo. Sí. Bueno, escuchá, Raúl, está preguntando el pastor si te lastimaste el brazo por trabajar, Raúl. Está bueno, me gustó la pregunta del pastor. Me gustó. Eso es porque come rico y no me invitan. Ana Morales dice, bendiciones. Damos muchas gracias a Dios. Nuestro hermano Miguel Alcaraz desde Rosario, Argentina, dice, muy buenos días, mi hermano. Que tengas un bendecido día. Amén. Vos y los hermanos que te acompañan hoy día, recién me conecto al programa. Un abrazo a la distancia. Gracias, Miguel, que Dios te bendiga grandemente. Un besote grande, te amamos. Hoy quise traer 4 versículos bíblicos que habla acerca de este tipo de generación que se está moviendo. Ayer hablábamos de 2 de Timoteo capítulo 3. Cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de la clase de gente que se iba a estar manifestando en estos últimos tiempos. Antes se miraban ese tipo de gente, pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que en los últimos tiempos este tipo de gente se iba a manifestar de una manera violenta.
Y es lo que está ocurriendo. Exacto. Ahora, es increíble. Lo que no produjo la pandemia lo quieren producir con esto. Porque déjenme decirle algo. Yo miraba ayer, mi esposa me mostraba a mí, que esto está ocurriendo en Alemania, en Nueva Zelanda. Así es. En Suecia, en Holanda, Brasil y otros países que también, azotados por el tema de la pandemia, ahora esta gente sale Así es. a hacer manifestación. Todo por la misma causa, ¿eh? Todo por la misma causa. Entonces es increíble mirar esta gente que sale, y Dios puso en mi corazón una palabra. Jesús puso esto en mi corazón, Dios puso esto en mi corazón y le dice a toda esta gente que se está manifestando esta palabra: generación ingrata y pecadora, vuestros días están contados, pesados y medidos. Ustedes reflexionen. Si usted que me está escuchando en algún momento se adhirió a estas manifestaciones de destrucción, de robo, de violencia, déjeme decirle que Dios les manda a decir generación ingrata y pecadora. Y Dios les manda a decir que los días de ustedes están contados, pesados y medidos. Es fuerte la palabra. Así es. Pero Dios es un Dios de amor que habla. Claro que sí. Un Dios que no está ciego. Un Dios que ama la justicia. Y estos grupos de gente que están saliendo a manifestarse, lo que menos está haciendo es proclamar o reclamar justicia. Yo estaba viendo, pastor, ayer en las noticias que 25 de esos estados, de los 25 de los 26 estados, parece que los 25 son demócratas. Así que es. Los demócratas no pueden gobernar su propio estado. No. Y aparte, bueno, como dijo el pastor Avian, se ha encontrado gente recibiendo dinero. Sí, esos son los que inician. ¿Qué pasa? Cuando hay una turba de esta, los estados de ánimo, la adrenalina en las personas está exaltada, tanto en los manifestantes como en la policía. Entendamos esto. Y cuando hay una situación como esta, el estado de ánimo de las personas exaltado hace que incluso se contagie las acciones a través de las personas. Y cuando uno ve que otro rompe una vidriera, empieza a tomar objetos de valor y a llevárselo, y dice, bueno, todo el mundo está haciendo lo mismo, yo voy a hacer lo mismo. Es decir, se contamina, porque la contaminación, el enemigo comienza a trabajar y dale, si nadie te va a ver, si todo el mundo aquí todos lo están haciendo, ¿cómo te van a culpar a ti? Y entonces cuando no hay temor de Dios, cuando no está el Dios en el corazón de las personas, entonces es muy fácil caer en la garra del enemigo y en la tentación, porque eso es tentación. Pero yo ayer decía que a mí me da vergüenza que algunos cristianos están respaldando esto. Usted sabe, pastor, que eso es lo que a mí me tiene indignada. Eso es lo que a mí me tiene indignada. Y ayer con lo que compartía esta palabra, y hoy la voy a volver a compartir. En Mateos 4:13. Mateo 4:13, Raúl lo va a estar poniendo en lo que la pastora lo lee. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Note usted, yo no sé en su Biblia, en la mía dice vosotros. No dice Jesús es la sal de la tierra. No somos vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros, cristianos, somos la sal de la tierra. Somos nosotros los que les tenemos que dar sabor a la tierra. Entonces, ahí está la pregunta que usted hizo ahora. Cristianos que están respaldando este vandalismo. Ahí nos muestra dónde está el corazón. Y ese versículo nos da la respuesta de lo que sucedería con nosotros si no entendemos eso. Seremos hollados por los hombres, seremos pisoteados, es decir, no nos van a tomar en cuenta, nuestras palabras no van a repercutir. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nuestra autoridad y nuestra fuerza
que radica en la presencia del Espíritu Santo, solo se manifiesta cuando estamos bajo su dominio, bajo su protección, bajo su influencia. Si no estamos haciendo la obra del Padre, no vamos a estar fuera de autoridad y fuera de poder. Entonces no podemos humanizar ni carnalizar nuestro trabajo aquí en la tierra. Todo tiene que ser a través de Dios. Y si lo que estamos haciendo no proviene de Dios, vamos a ser hollados porque no hay autoridad en nosotros. Qué tremendo. Me gustó la aclaración que usted da para las personas que lo están escuchando. Cuando dice hollado es pisoteado, Así no tomado es. en cuenta. Despreciado, la palabra despreciado es cuando no se le da el precio o el aprecio Así es. que algo tiene que tener o alguien tiene que tener. En Proverbios 30:11 nos habla de un tipo de generación. Y estamos viendo en todo este movimiento, en todo este tipo de manifestaciones, un tipo de generación. Vamos a hablar de 4 tipos de generaciones. La número 1 está en Proverbios 30:11, que nos dice lo siguiente: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ayer mostraban a una mamá, creo que fue en Minneapolis, una mamá va y saca a su hijo y la mamá arremete contra el hijo, que es un adolescente, y le baja, le saca la capucha, le saca todo, porque dice, pero ella conoció a su hijo, Claro. y fue y lo sacó y dice, yo no te eduqué para esto, ¿por qué estás haciendo esto? Y lo sacó del grupo que estaba vandalizando. Y este muchachito se contenía porque los periodistas iban siguiendo con las cámaras, pero en 2 ocasiones el muchachito se dio vuelta como para arremeter Contra la madre. contra la madre. Entonces estamos mirando un montón de niños allá, jovencitos, que ahí están denigrando la educación que sus padres le han dado, que están allí, y estamos mirando una generación de hombres y mujeres de todas las edades que sin lugar a duda no son hombres y mujeres que bendicen a sus padres, porque ahí lo están denigrando, ahí están despreciando, están bajándole el precio a sus padres, a la educación, a lo poco mucho que hayan podido hacer esos papás. Estamos en esa generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice Proverbios 30:11. Habla de esa generación que no le importa la educación que sus padres les han dado, y ahí están saliendo a delinquir. ¿Cuántos padres podrían estar en los medios de televisión viendo a sus hijos entrar a esas tiendas a delinquir? A ver. ¿Y cuántos padres se atreverían a ir a corregirlo? Son familias que no funcionan. Disfuncionales. Son familias que están muchas veces separadas del alcohol, la droga, el pecado. La mano del diablo se ha metido en esas familias, las ha destruido. Y muchos de ellos conviven con sus padres, pero conviven. Es decir, son huéspedes dentro de la casa. Y por eso es que el padre nunca puede quitarle la mano de encima al hijo. Yo a mis hijos y mi esposa a mis hijos están casados y todavía mi esposa le coge el lomo. Entonces es muy importante eso, de que el respeto y el amor hacia los hijos nunca jamás en nuestras vidas puede terminar. Esa historia de que ya ellos crecieron, ya yo los dejé, vamos a descansar, no. Con un hijo nunca se termina, con una hija nunca se termina, siempre van a ser nuestros hijos, su dolor será nuestro dolor, su alegría será nuestra alegría. Y ese es el sacrificio del Padre, pero también es el pago del Eterno. Entendemos de que nuestros hijos son nuestra responsabilidad siempre. Y una de las cosas más tristes que uno puede ver en esto es cómo hay padres y madres que van a estos lugares a vandalizar, a robar, a saquear, llevando a sus niños. ¿Cómo no? Claro, lo llevan como escudo, ¿no? Y qué educación que le están dando. Después, ese niño y esa niña crece dentro de ese ambiente, de esa generación, se le hace normal. Que maldicen a los padres y a las madres. ¿Por qué? Porque si eso es lo que también se le está transmitiendo. Padres que van con los niños en sus carretoncitos y ahí en el carretoncito ponen lo que roban, ahí envían al niño a robar, a llevarse una prenda en un mercado. Entonces, ¿qué está sembrando? Yo miraba un video donde una mamá entra con su niño que de seguro no tenía más de 10 años y la madre le decía qué tenía que coger.
que tenía que robar, que tenía que saquear de la tienda. Yo digo, oh my God, ¿qué está ocurriendo? Pero es una generación que dice que está reclamando justicia, practicando injusticia. Y queremos como pueblo de Dios, como personas de Dios, no quedarnos callados. Ayer un colega me escribió y me dice, si tú sigues hablando mal de este grupo de gente que se manifiesta, no te van a llegar a la iglesia. No lo puedo creer. Sí. Es que ellos no van a llegar a la iglesia porque uno esté hablando. Ellos no van a llegar. Ellos van a llegar a la iglesia cuando alguien los pueda convencer y convertir y en hacerles entender de que están en pecado. Este colega durante todo este tiempo del coronavirus, él ha tratado de persuadirme de que yo me quede en mi casa, ¿no? Obviamente no lo ha logrado, porque yo sé en quién he creído. He tenido las precauciones, he tomado las precauciones, obviamente, porque soy consciente de la seriedad de la situación, pero también soy consciente de quién es mi Dios y de quién me ha llamado. Bueno, esta misma persona me dice, si tú sigues hablando, porque yo ayer hablé sobre este tema y yo dije, estos son grupos de delincuentes, personas que salen a robar, no salen a pedir justicia ni nada. Entonces dice, si tú sigues hablando mal así de esta gente, no te van a llegar a la iglesia. Entonces hay que quedarse calladitos, ¿verdad? Ojo, no estamos hablando de los que protestaron, no se está hablando mal aquí de nadie. No. Se están viendo los pecados, se está llevando a la mesa de reflexión el actuar equívoco del ser humano por falta de temor a Dios en sus corazones. No estamos juzgando, Dios es el que va a juzgar. Estamos solamente señalando lo que está mal hecho y estamos señalando a aquellos que están corrompidos y han hecho el mal, no a los que protestan. Porque el día de mañana la iglesia de Cristo, cuando sus derechos traten de ser quitados, cuando trate de la libertad de religión que hoy tenemos aquí ser exonerada de nuestras vidas, nosotros tenemos que levantarnos y protestar, pero no hacerlo violentamente, sino pacíficamente. Pacíficamente, porque, como usted decía, no podemos exigir derechos imponiéndolos violentamente, porque entonces los derechos de nosotros se esfuman. Es muy importante esto, pastor, y me gustaría hacerle entender a la iglesia, porque el tema de hoy, el tema de reflexión de hoy no es este. El tema de reflexión de hoy es este mismo cuaderno, esta misma envoltura, pero en una sociedad diferente. Estamos viendo cómo vandalizan las tiendas, estamos viendo cómo persiguen. Ayer vi el video de un muchacho joven que estaba protegiendo su negocio y fue golpeado desmedidamente, dejado en el piso inconscientemente. Yo lo vi en una mujer joven que también separó en la puerta de su negocio para que no se lo rompiera. Y eso le estaban golpeando. Y terminaron un señor arremetiendo, pero dándole puños a esa pobre mujer. Así es. No hay amor por el prójimo, se acabó el amor. ¿Por qué? Porque si Dios no está en el corazón de las personas, todo es posible. Esto que salen supuestamente a decir que el policía que le quitó la vida a George Floyd es lo peor, pues esta gente terminó siendo peor que ese policía. Además, en el mundo se dan muchas otras situaciones iguales, parecidas o peores, y nunca se ha hecho nada. Nunca se ha hecho nada. No podemos pensar esto como el acto más cruel o menos esperado del mundo. Tenemos que pensar esto porque muchos pierden la vida. ¿Por qué no protestamos cuando pierden la vida por la libertad, por el amor? Cuando pierden la vida por predicar la palabra. ¿Por qué no protestamos cuando son perseguidos porque buscan el bien de toda la sociedad? ¿Por qué no protestamos por eso? Entonces seamos parejos, pongamos esto en una balanza también. Entonces todo derecho que es pisoteado, debe llevar un reclamo del ser humano. Pero no hagamos toda la atención del mundo a un hecho en particular, porque este hecho en particular se ha multiplicado siempre a través de las sociedades, y no solo en personas que no tienen al Señor, sino en personas también. No estoy juzgando a este señor, creo, o pude ver una noticia que está viendo a la iglesia, un pastor, incluso ya estaba el hombre interesándose en las cosas de Dios. Pero bueno, son como dijo el pastor Dante Gebel, son efectos colaterales. Nosotros podemos estar también envueltos en esa situación. Pero la pregunta de nosotros hoy, a ustedes que nos están escuchando, después de ver la persecución, el vandalismo, después de ver el destrozo, después de ver todas estas situaciones,
¿Está preparada la iglesia para la persecución? ¿Está preparada la iglesia de Cristo para afrontar o enfrentar lo mismo que hoy los dueños de negocio y este gobierno están enfrentando? Porque usted está viendo una acción contra situaciones sociales, es algo social, pero cuando la situación torne a algo espiritual o algo religioso, como está escrito y profetizado en la palabra, nuestra iglesia está siendo preparada porque ese es el trabajo de nosotros, pastor. Yo ayer decía lo siguiente: si bien la Biblia nos viene profetizando lo que va a ocurrir en los últimos tiempos en cuestión de negatividad a lo malo, también la Biblia nos habla a nosotros y nos profetiza de lo que va a ser para nosotros la iglesia, positivamente hablando, en los últimos tiempos. Pero lamentablemente, claro, la iglesia ha creído más y se ha enfocado más en lo malo que va a ocurrir, que no hemos olvidado que también Dios nos ha profetizado lo que nosotros vamos a hacer como iglesia, y no lo estamos haciendo. Así es. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por alguna razón o circunstancia, entre ellos el miedo, estamos callados. Esta persona que a mí me dice: pastor, ¿usted no tiene miedo de que esa gente que usted hablando mal, ellos no le van a venir a su iglesia? Aparte, le pueden ir a vandalizar su iglesia. Entonces, ¿qué? Vamos a estar callados siempre. No vamos a hablar, Eso es lo que ha ocurrido hace décadas, viene ocurriendo hace casi 3 décadas. Se ha dejado de mencionar el pecado por su nombre en la mayoría de los templos porque tenemos miedo de que la gente se vaya. Y no le decimos a la gente que el problema de la falta de paz, la falta de amor, la consecuencia de los múltiples divorcios, inclusive en los pastores, es por no reconocer que el pecado tiene nombre y consecuencia. Así es, y por la falta de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, hoy más que nunca tenemos que predicar el evangelio. Así es, eso es lo que yo compartí ayer en la reflexión que di en el Facebook Live. ¿Dónde está la iglesia en este momento? ¿Dónde estamos los cristianos en este momento? Mateos 24 dice, mire lo que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo creo que ese versículo de alguna manera responde a la pregunta que tú hiciste. ¿De verdad realmente está la iglesia preparada de verdad para la persecución? Porque la Biblia dice claramente que vamos a ser perseguidos. No lo estoy inventando, o corrígenme ustedes. Déjenme decirle, en este ensayo de persecución, así mismo. Esto ha sido un ensayo, esto está siendo un ensayo. El tema de la pandemia en el mundo entero es un ensayo. Cómo se ha logrado parar a la iglesia en cuestión actividad, aunque la iglesia comprometida ha estado trabajando a sol y noche y día. Así es. Pero lamentablemente se ha intentado y se está intentando no permitir en muchos lugares que las iglesias vuelvan a funcionar. Hay países que ya llevan 3 meses la iglesia sin poder tener un servicio. Cuba. En Argentina igual. Cuba está cerrada porque también está la fuerza diabólica del gobierno, que no es para nada espiritual, al contrario. Increíble, es increíble. Ahora, un ejemplo, lamentablemente, yo creo que la gran parte del pueblo de Dios hemos sido tomados por sorpresa, y esta pregunta que el pastor Damián Cardoso nos tiene que poner a reflexionar a todos. Así es. ¿Estamos preparados? Y no solamente en que tú conozcas el versículo bíblico, ¿estás preparado anímicamente, emocionalmente, espiritualmente para esto? Porque si no, déjame decirte, cualquier gripe que anda por ahí nos va a tumbar. Así es. Quiero decirle algo. Quizás toda la iglesia no esté preparada. Quizás hayan siervos, hombres, mujeres de Dios, con temor de Dios, que su principal prioridad es el Señor, y quizás esté preparado. Pero hay muchos que no están preparados. Pero nosotros los pastores, muchos de los pastores sí estamos preparados. Y nuestro trabajo en este momento tiene que ser empoderar a la iglesia en la fe,
Empoderar, y cuando digo en la fe no es en la seguridad de las cosas, estoy hablando la fe en un término más importante, en la fe que creemos, que profetizamos, como habla Primera de Pedro, de defender la fe que militamos. Es muy importante en eso, porque este es el momento donde el hombre, yo lo puse así en Facebook, donde el hombre de Dios estamos viviendo tiempos donde el hombre de Dios tiene que elegir servirle a Dios o servirle a los hombres. Estamos en un tiempo donde ahora las personas tienen la decisión de subirse a la barca con el Señor o quedarse en la orilla. Tremendo. Pero este es el momento, Jesús siempre preparó a la iglesia para los tiempos que vendrían. Y nosotros no nos podemos quedar sin hacer lo que Él hizo. Nosotros tenemos que prepararla porque Él la instruyó, Él la dirigió siempre esperando estos tiempos, a la misma vez que en el mismo momento y en el mismo instante recibía instrucciones de Dios. Por eso Hebreos capítulo 1, verso 1 2 nos dice, Dios, habiendo siempre hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días, ahí está el Señor hablando a nosotros, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Jesús nos está hablando hoy en día. Así es. Tenemos que preparar a la iglesia, pastor. Tenemos que enseñarle de que hay una fe que hay que defender por encima de todo. Hay una creencia que hay que defender y que para nosotros nada es más importante que en eso. Porque el que muera por mí, por mi causa, su vida ganará. Entonces, si estamos aquí es por ganar la vida eterna. Entonces hay que hacerles entender de que de esto depende nuestra salvación. Así es. Y como dijo el pastor hace un momento, no estamos diciendo que la gente no tiene derecho a salir a dar una protesta. Así es. No tienen derecho de cortar la vía pública. No tienen derecho de ir y pararse en el medio de un freeway e impedir que la gente llegue y continúe en su camino hacia su trabajo o regrese de su trabajo. Nadie tiene derecho a cortar la vía pública e impedir el paso de la comunidad, sea por una acera o por una calle. Las protestas tienen que ser pacíficas y sabias. Repito, nadie tiene derecho a impedirle al otro el paso por ningún camino, y mucho menos el derecho a destruir la propiedad ajena. Así es. Y el trabajo de muchos. Así es. Porque sobre que recién se están reactivando los comercios, que ha sido difícil para muchas tiendas el estar sosteniendo los pagos de sus rentas, de sus impuestos, de las luces, para que ahora que se está empezando a reactivar, salga un grupo de gente inepta, retrógradas, a destruir. Así es. Eso es triste y lamentable. Lidia Ochoa nos dice, los estoy viendo desde Las Carolinas. Gracias, Dios Lidia. Un beso grandote. Nos ponemos contentos de que hayas llegado bien. Freddy María Nuri nos dice, es triste ver al ser humano andando sin identidad y terminan siendo copias de otra u otras personas. Dios nos hizo originales. Me gusta eso. Porque mucha de esta gente está copiando al otro, ¿no? Yo me acuerdo de una propaganda que había salido una vez de un muchachito que, imitando a otros cómo se vestían, se sube en una escalera mecánica en un mall y la escalera mecánica le muerde el pantalón y se lo saca porque lo llevaba medias asta, ¿no? Entonces decía una frase, ¿por qué no eres tú, no? Queriendo imitar a otro. Así es. Es verdad lo que dice nuestra hermana. Usted sabe, pastor, ahora que ella toca ese punto que ella nos está haciendo meternos ahí, hermana, ese punto tiene mucha tela por donde cortar. Usted sabe cuántas personas hay que tienen los dones que Dios les ha entregado guardados por querer imitar a otras personas, por querer imitar el don que Dios le ha entregado a otra persona. No quiero meterme en ahí porque ese no es el tema de hoy, pero hermana, nos ha metido en un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Claro que sí. El pastor Óscar Ordóñez desde Toyos, Honduras. Pastor Óscar, un abrazo grandote, te queremos mucho. Dice el pastor Óscar, bendiciones, amados pastores, yo creo que tienen derecho a manifestarse, pero pacíficamente. Amén. Pero ya está robando en las tiendas, eso ya es vandalismo, y yo creo que nosotros como cristianos no podemos participar en eso. Nosotros somos
pacificadores. Bendito Dios. Liana Masi dice, es triste saber todo esto y a veces el temor si quiere entrar en nosotros y bueno, no es fácil si no andamos en espíritu, no podemos superar esta crisis. Muy importante es verdad. Eso, quiero añadir algo a eso, muy importante, porque nosotros como pastores queremos empoderar a la iglesia para estos tiempos, para que no pierda su fe ni el camino que tiene que tener. ¿Y cuál es la medida? Esa. No podemos andar carnalmente, tenemos que andar espiritualmente, porque solo espiritualmente vamos a tener la conciencia tranquila y clara de cuál es el camino nuestro y qué es lo que debemos hacer. Y no nos vamos a contagiar, no nos vamos a duplicar en aquellos que hacen lo que no deben hacer. ¿Por qué? Porque vamos a andar en el espíritu. Si andamos en la carne, vamos a terminar como ellos. Tremendo, tremendo. El pastor Oscar Ordóñez sigue diciendo, dice, pastores, con lo que hemos visto con esta falsa pandemia, la mayoría de los pastores nos hemos encerrado con mucho miedo por el coronavirus. Yo creo que muchos no estamos preparados. Así es. Los pastores somos los líderes y si nosotros nos encuevamos, imagínense la membresía, o sea, la feligresía, los hermanos. Yo creo que esto que nos está diciendo el pastor Oscar, sale mucho lo que estaba diciendo la pastora Nuris recién. ¿Qué pasa con nosotros? El liderazgo, nosotros los pastores, somos líderes. Así es. ¿Estamos siendo líderes en la comunidad? Usted sabe que ahora que caemos en ese tema, antes de empezar el programa estuve compartiendo algo con el pastor, ¿no? Y con mi esposo, lo compartía cuando nos levantamos hoy en la mañana, que Dios lleva días inquietando mi corazón. Lleva muchos días. Estoy haciendo un estudio sobre nosotros los pastores. Estoy estudiando eso, porque Dios viene hablando a mi corazón. Y perdón, de verdad no quiero ofender a nadie, porque nosotros también Dios nos llamó a esto. Amén. La palabra pastor es una palabra muy grande, y yo compartía con mi esposo igual que la palabra amigo. Cuando usted busca en la Biblia, Jesús solamente le llamó a amigo a Abraham. Y Dios inquieta mi corazón en esto, porque la palabra pastor es grande. Pastorear es algo que yo todavía no tengo completamente la explicación, no puedo explicar lo que Dios está hablando a mi corazón. Estoy estudiando sobre esto. Habemos muchos predicadores, Amén, muy buenos, con muy buenas palabras, muy buenos. Pero ahora pregunto, ¿cuántos realmente estamos ejerciendo el pastorado? El pastorado va más allá de una prédica. El pastorado va más allá de todo, de todo. Dice la palabra de Dios que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Tremendo. Nosotros. Y Dios está inquietando. Y lo exhorto a usted, pastor, que me está mirando, que haga un estudio y se autoanalice el llamado que Dios nos ha hecho. Si realmente estamos pastoreando. Si realmente, porque el pastor huele a pastor. Hace 2 semanas mi hija vino a mi casa y me dijo, mamita, tengo una pregunta que hacerte. Yo creo que el pastor no puede tener tantas personas en la congregación. Y yo le digo, ¿por qué tú me dices esto? Me dice, porque yo creo que si tiene muchas personas no las puede pastorear. Porque yo estuve leyendo y dice que el pastor huele a oveja. Dice también que las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Entonces, ¿de qué manera las ovejas van a seguir a un pastor que se para y tenga una congregación muy grande? Entonces, todo esto ha inquietado mi corazón y estoy estudiando realmente qué es ser pastor. Tremendo. Una de las cosas que Dios ponía ayer también en mi corazón, con algo que voy a leer en un momento más. Dios ponía en mi corazón las siguientes palabras. Hay muchos siervos míos que predican muy bonito. Buenas palabras. Dice, pero no la están viviendo. No la están viviendo. Y eso es grave porque
así como la fe sin obra es muerta, la prédica que no se vive también está muerta. Es serio, pero es así. Entonces yo creo que tenemos que poner mucha atención a eso. El pastor Josué Guerra desde Portland, Oregon dice: no te desvíes ni a la diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Esa es la misión que tenemos los hijos de Dios, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino permanecer firmes. Dice nuestra hermana Frei María Nuri que estamos entrenando líderes o hijos. Hay un punto muy importante ahí, porque hoy queremos exigir de las ovejas algo que no hemos sembrado. Si no los entrenamos, si no los empoderamos con esta palabra de liderazgo, con esta palabra certera, donde ellos entiendan la autoridad, el poder y la demanda de Dios sobre sus vidas, no podemos exigirle en el tiempo que estamos viviendo, que saquen todo eso. ¿Por qué? Porque nunca se lo enseñamos. Entonces lo que van a sacar es la pasividad, la tranquilidad, aquel hermanito que viene, que se congrega, que levanta la mano, pero que no hace más nada. Entonces, ¿por qué? Porque no les hemos enseñado un modo de vivir diferente. Una atención muy importante. Cuando Jesús estaba predicando, los discípulos andaban con él. Y en un momento él les contó, en un momento de sus prédicas, de su evangelismo personal con ellos, él les dijo que él iba a entrar en Jerusalén, que allí iban a ser golpeados, iba a ser apedreado y todo lo que el Hijo del Hombre iba a pasar. Y Pedro se levantó, Pedrito no era fácil. Pedro se levantó y le dijo: oh Señor, que tal mal no te acontezca, no vaya. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás. Es decir, estamos viendo estos tiempos, y estos tiempos no son para llamar a los pastores y a los líderes a esconderse y a alejarse, sino a enfrentar y a entender que hay un ministerio del cielo en nuestras vidas que no puede ser prorrogado, no puede ser pausado, ni puede ser alejado. Hay que seguir pese a las inclemencias del tiempo y pese a lo que nos está esperando en Jerusalén. Este es Jerusalén. Estos son los acontecimientos. Y vamos a ser apedreados, vamos a ser golpeados. Pero si algo nos conta es que vamos a ser vivificados y alabados desde el cielo, porque vamos a estar haciendo lo que Dios nos manda. ¿Qué decía Dante Hebel? No hay fracaso, no hay bochorno en la derrota para un samurái. Así es. No lo hay. Si muero predicando, no, el pastor se murió porque se le dijo que se escondiera y lo agarró el coronavirus. Pero me llevó predicando. No hay bochorno, no hay derrota, no hay fracaso en la muerte de un samurái. Tampoco el que predica la palabra y pierde su vida por ello. Entonces los misioneros que son muertos, ¿vamos a reírnos de ellos? Al contrario, murieron en el cumplimiento del deber. Tremendo. Y ahí está la honra. Los soldados son héroes cuando mueren en frente de batalla. Amén. No en una carpa jugando o escondidos. Así es. Sino cuando están en el frente de batalla. Recién mencionábamos en Proverbio 30:11 una generación que no honra a sus padres, que no honra a sus madres, más bien los maldicen con sus actos, con su estilo de vida. Hay otro tipo de generación que es en Proverbio 30:12, Raúl, por favor. Esta generación es una generación que supuestamente es limpia en su propia opinión. Porque toda esta gente cree que está haciendo lo correcto. Así es. Yo estoy haciendo justicia. No shooten, no disparen, no hagan esto. Gritan el nombre de George Floyd. Piden justicia. No más violencia y están violentando. Así es. Y el que se oponga o que se interponga, escúpelo, golpéalo y sepáralo. Sí, increíble, increíble. Dice Proverbio 30:12 lo siguiente. Lo leemos. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay gente que dice que son buenos, pero están haciendo un desastre. Es que hoy por hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así es. Hay otro tipo de generación, esta es la número 3, cuyos ojos son de altivez. Vamos a mirar esto en el versículo 13 de Proverbio 30:13. Nos habla eso a nosotros, de esta generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Son gente que está mirando para su propio bien. Ahí lo tenemos. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto.
gente que lo que está haciendo es mirar con una mala intención. Increíble como ayer las personas, obviamente, como van con sus tapabocas, con sus barbijos, lo que se les mira son las miradas. Ha venido muy propicio eso. Es que es increíble, increíble. Creo que esto se sabía, esto se venía diciendo. ¿Quién va a poder parar ahora a los delincuentes que salen con barbijos? Es increíble, pero bueno, se han aprovechado. Primero el enemigo nos puso máscara y ahora nos dio la orden, actúen. Ajá, así es. Y Tremendo. el Señor había puesto, le voy a decir algo, eso mismo que acabamos de hablar ahora, el Señor me había incomodado dentro sobre eso, que ahora vamos a tener los ladrones en la calle, los delincuentes en la calle, autorizados a andar encubiertos. Sí, Y sí. mira lo que está pasando. Aquí está. Y mira lo que está pasando. Yo recibí esa revelación aproximadamente hace más de un mes. Y mira lo que está pasando. Ayer miraba a un señor que esta joven que se paró frente a su negocio para defenderlo, estos dos se pararon enfrente de ella y la miraban con un odio, con ojos altivos, despectivos. Y no bastó eso. Empezaron a arremeter a golpe contra esta joven que estaba defendiendo su trabajo, su fuente de ingreso. Increíble. Tenemos un punto más. Una cuarta generación, versículo 14, Raúl, por favor, de 30 de Proverbios. Ahí nos muestra a nosotros que hay una generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Este tipo de generación es la que se está moviendo ahora, porque cómo están expresando el odio se están levantando contra, porque ellos dicen que están atacando a los ricos, pero no, están atacando al puesto de trabajo de hombres y mujeres. De pobres. Miraba un video antes de ayer de un señor de unos 65 años de la raza negra llorar porque le destruyeron su camión con el que estaba entregando. Yo lo vi. Y este hombre decía, ¿por qué? Le llevaron su computadora, su negocio, le quemaron. Yo lo vi. Es impresionante. ¿Por qué? Porque esta generación, cuyos dientes son espadas y muelas cuchillos para devorar al pobre de la tierra, porque un ejemplo, yo lo decía ayer, en California, en el Freeway 101, allá en Los Ángeles, cortaron el freeway, interrumpieron el paso en el freeway y arremetían con lo que tenían en mano contra los vehículos que estaban allí parados porque no podían avanzar. Y arremetieron contra el carro de una madre que iba con sus dos niños sentados en el asiento de atrás. Y esta mujer desesperada, número uno, porque estaban golpeando y los vidrios salpicando a sus niños, porque empezaron rompiendo el vidrio de la parte de atrás de su vehículo y luego fueron a los vidrios laterales. La madre le decía que pararan porque tenían sus niños y le decía, este es mi único vehículo, no lo rompan. Así es. Esta generación, a la cual Dios una vez más le dice, generación ingrata y pecadora, vuestros días están contados, pesados y medidos. Pero Dios también puso una palabra muy fuerte en mi corazón para compartírsela a muchos hombres de Dios. Con la pastora Nuri no nos pusimos de acuerdo en nada, pero ella tocó un tema sobre los pastores y Dios puso una palabra en mi corazón para muchos hombres y mujeres que sirven a Dios. Dios dice que los escándalos de impureza que está ocurriendo, unido a la rebeldía y desobediencia de muchos de mis pastores, dijo Dios, están llevando a mi iglesia a padecer el sismo más grande de toda su historia. Mi iglesia está tambaleando por muchos de ustedes, pero no caerá, porque Amén. yo soy la roca que la sostengo. Así es, amén. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia hoy en día, así como la sociedad, la economía, está tambaleando por un grupo de hombres, porque aquí por lo menos en el condado de Palm Beach,
un grupo de 200 personas salieron a hacer ese vandalismo. Ese grupo de 200 personas no representan ni a la justicia ni representan a la sociedad toda. Se autorrepresentan a sí mismos. Así es. Y Dios ya les mandó su mensaje. Generación ingrata y pecadora, sus días están contados, pesados y medidos. Pero Dios también le manda un mensaje a la iglesia. Dios le manda un mensaje a sus hombres, a sus servidores, y les dice: por escándalo de impureza, por no ser consagrados, puros, por unidos a la rebeldía y desobediencia de muchos de mis pastores, están llevando a mi iglesia a padecer el sismo más grande de la historia, porque la iglesia ha sido sacudida por muchos administradores que Dios ha puesto a lo largo de la historia, pero como se está viendo en estos últimos tiempos, es increíble. Así es. Dice Dios que su iglesia está tambaleando, pero no va a caer. Amén. Porque Él es la roca. Él la sostiene. Así es. Y Él sostiene a la Él iglesia. sostiene a la Así iglesia. es. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que nosotros podamos en este tiempo también levantar la voz. Hoy nosotros, como sacerdotes y pastores en nuestra ciudad, estamos diciendo: si tienes que salir a reclamar, reclama. Así es. Hazlo pacíficamente. Así es. Hazlo pacíficamente. Haz escuchar tu voz, pero no insultes. Claro que no. Haz escuchar tu voz, pero no maldigas. Levanta tus manos, levanta un cartel, pero nunca arremetas contra una persona, contra el bien privado. No arremeta contra un negocio. No robes, porque si tú sales a robar, eres un ladrón. No estás pidiendo justicia, Así es. estás sembrando injusticia. Yo como persona, más allá de pastor, ruego a Dios que la justicia divina actúe, porque yo sé que va a actuar, y que también la justicia terrenal haga su trabajo, porque ya se han dejado ver, han pasado programas donde se han tomado personas como van cubiertas, pero las cámaras están siguiendo los vehículos y están tomando las placas. Claro. Esas personas van a ser detenidas. Van a pagar. ¿Cómo Y voy a decir algo aquí, no es una profecía, pero es algo que usted va a haber cumplido. Ayer estuve viendo una entrevista a un sheriff de un estado, de un condado de aquí de la Florida, que le dijo: este estado no va a permitir que ustedes, los vándalos, todas estas personas se manifiesten de esta forma agresiva y violentamente, porque este estado ama las armas. Cada ciudadano de este estado, escuche esto, cada ciudadano de este estado tiene armas en su casa. Si usted va a esos hogares a violentarlo, a atentar contra ellos, no se sorprenda si de ahí no sale. Porque este estado, aquí cada ciudadano de esta ciudad tiene armas. Él lo dijo y no vamos a ser consecuentes con esta violencia. Se van a disparar a partir de este momento la venta de armas en este país. Porque las personas van a buscar la seguridad, hablando carnalmente, la seguridad de su familia. Y no lo veo mal, es un derecho en este país. Ahora, prepárense, van a dispararse la venta de las armas a partir de esto, porque con esto usted va a querer estar seguro en su casa. Claro. Si vienen 2 o 3 demonios a su casa a llevar la paz y a tratar de detenerlo, usted se va a defender. Entonces, se va a disparar las armas en la venta de armas en la sociedad, porque las personas van a querer asegurar sus hogares, cuidar a su esposa, a sus hijos, cuidar sus bienes. Se van a disparar. Y cualquiera a partir de este momento puede traer un arma en su auto. Quizás uno lo van a usar para defensa propia, pero otros, como siempre, en recol y col se cuela una cebolla, se lleva un arma y comete. ¿Por qué le decimos que comete todo asesinato? Porque todo lo que está pronosticado no es bueno, es malo. Por eso lo que usted acaba de decir es muy importante. Va a venir persecución. Y esos ojos de esos manifestantes que miraban a esa mujer, mira los ojos de una serpiente, mira los ojos de una víbora. Usted nunca los ha visto, se lo voy a decir cómo son. Usted ve este micrófono, son ojos negros, no tienen, es un vacío, es negro. Usted no ve ni la pupila de esos animales. ¿Por qué? Porque esos ojos son los ojos del enemigo, los ojos de aquella persona que está bajo una influencia diabólica. El que comete el mal no es de Dios, y que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo está contra mí. Entonces, el que no está con Dios manifiesta esa visión. ¿Qué quiero decir con esto? Esos ojos usted los va a ver frente a usted. Y yo no lo estoy profetizando. Es parte de la persecución. Esos gritos, esos alaridos del enemigo, del infierno contra su vida van a venir. ¿Está usted preparado? Porque mira, la persecución va a venir a nivel privado.
La persecución va a venir a nivel familiar. La persecución va a venir a nuestras vidas a nivel social. La persecución va a venir a nuestras vidas a nivel nacional y a nivel eclesial. No nos podemos alejar de nada de esto ni huir de nada de esto. Solo tenemos que saber enfrentarlo. Por eso preparémonos. Y no estoy hablando que ahora usted va y compre un arma. Sino preparémonos haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra con fuerza y cambiando los corazones que podamos. Ser moneda de cambio, afectar a esta generación lo más que podamos. Y haremos la obra. A nosotros nos fue entregada armas. A nosotros los cristianos ya las armas de vuestra milicia se nos fue entregada. Así es. ¿La vas a utilizar? No son carnales, si son poderosas en Cristo Jesús. Así es. Ayer decía, rodillas, cristianos, rodillas, arrodíllese y clame al Señor. Es hora de unirnos como iglesia que somos, porque Cristo viene por una sola iglesia. Cristo no viene por el pastor Claudio, por el pastor Cardoso. Cristo viene por una sola iglesia. Es hora de unirnos en oración. Amén. Y yo no estoy ya diciendo unirnos, ir todos para un solo lugar. No, sino que nos unamos en conciencia de entender que estos son momentos de utilizar nuestras rodillas, levantar nuestras manos al cielo y pedirle perdón a Dios porque la creación se ha olvidado completamente de Dios. Yo ayer decía, todo esto nos está mostrando dónde está el corazón de la sociedad, pero la iglesia también está dentro de la sociedad. Claro que sí. Y nos está mostrando a nosotros, amén, dónde estamos. Como iglesia, qué estamos haciendo. Y como pastor yo estoy preocupado. Así es. Si tú, varón de Dios, mujer de Dios que me estás escuchando, te consideras un líder en la comunidad, porque yo conozco muchos pastores que en sus redes sociales se declaran líderes comunitarios. Los quiero ver. Así es. Los quiero ver. Como ciudadanos los quiero ver. No solamente nos autoproclamemos líderes comunitarios, seamos líderes comunitarios. Así es. Eso es todo. Pastor y Tremendo, ha sido, creo que muy bueno poder, gracias a todas las personas que nos han estado enviando. Hay muchísimos mensajes que nos dicen amén, 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 amén. Tenemos muchísimos que nos están diciendo amén, 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 amén. Y gracias por estar compartiendo en esta mañana con nosotros, pastores que están conectados con nosotros, ministros, pastoras que están conectados con nosotros en esta mañana, no solamente de aquí de Estados Unidos, de diferentes países de Latinoamérica. Hasta de Cuba. Gracias. Sí, tenemos a toda Latinoamérica conectada. Muchas gracias por su apoyo. Gracias, pastores, por que hemos traído este tema. Como Amén. Pastores en la comunidad estamos preocupados por nuestra comunidad y eso nos pone a nosotros ahora a decir, muy bien, señores, ya sabemos cuál es la enfermedad, ahora hay que buscar la medicina y ya sabemos cuál es la medicina. Que no nos pase, y Pedro, perdónanos, pero hay ejemplos que nos van a servir para caminar con integridad. Y quiero, Pedro, con el permiso tuyo, poner otro ejemplo. Cuando todos comenzaron a dejar al Señor, el Señor le profetizó a Pedro y le dijo, cuando el gallo cante 3 veces me vas a negar. No espera que el gallo cante nuevamente en su vida. Que no cante el gallo que le cantó a Pedro, que no nos cante a nosotros. Nosotros no podemos negar lo que está pasando. Salgamos, defendamos, no con armas violentas, sino con las armas de nuestra milicia poderosas en Cristo Jesús. Wow. Descubrámonos como cristianos, como el amor de Dios. Hagamos nuestro trabajo. Tremendo. Gracias, pastores Cardoso, por la bendición. La Iglesia Columna de Fuego, ya hemos visto en las redes sociales que están reactivándose. Gracias al Señor, han vuelto los servicios. Hoy tenemos de nuevo ese tiempo de adoración y enseñanza. Que ¿A qué hora lo tienen, pastores? 7:30 comenzamos, desde las 7 abre el templo. Y ahí vamos a estar adorando y trayendo una palabra de posicionamiento y de activación espiritual para nuestras vidas, muy necesaria. ¿A qué hora es el servicio hoy? Ese servicio de estudio de la palabra. Comienza a las 7:30 con adoración. A las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde. Están invitados hoy para que usted pueda asistir
a la iglesia. Y va a estar a través de Facebook también. También van a estar haciéndolo a través de Facebook. Gracias, pastores, que Dios me les bendiga grandemente. Gracias a usted, pastor. La hermana Griselda Romero Barreto dice, ahora vamos a saber quién es quién. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pastor, no me puedo ir sin saludar a mi mamá, porque fue el primer mensaje y el martes pasado me dio la queja que no la saludamos. Que fue el primer, dice, buenos días, Dios con ustedes. Amén, amén. Saludamos a su María mamá. Martínez. Amén, amén, amén. Gracias al Señor por ella y por cada uno de ustedes conectados en esta mañana. Han sido muchísimos los mensajes. Gracias. Dice en este momento la hermana, dice, Freddy María Nuri dice, seamos como David, que cuando nadie se atrevía a enfrentar al gigante, él estaba listo en el Kairos de Dios. Amén. Que seamos de esa manera. Gracias, Raúl, por ayudarnos en esta mañana. Gracias, pastores Cardoso. Gracias, que Dios me les bendiga. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Te invitamos a continuar con la excelente programación de esta tu radio estación, Radio Kairos 2020.com. Recuerda, nos podés mirar en YouTube Live, nos podés estar mirando a través de nuestro canal de YouTube y también escribirnos a través del canal de YouTube. Amén. Corre la voz también. Un abrazo grande, como decimos siempre. Chao, chao. Radio Kairos 2020. La palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020. Viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración. Un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.